Señores, muy buenas noches, encantadísimo. Otro capítulo más. Y tenemos un invitado especial, que es un hermano, un amigo. Y además de esto es un experto en materia legal, un especialista que incluso se graduó en Francia. Y además históricamente tiene buenas propuestas e ideas. Y queremos ver una visión de futuro, su visión de cómo podemos en este programa un futuro en clic, donde la visión de mi querido hermano, le decimos Yayo, de apodo, Yayo, pero a mí me gusta siempre decirle mi querido hermano Eduardo San Lobatón, que es una persona que tiene unas ideas muy claras. Y lo que queremos aquí es que podamos conocer a profundidad esta visión que le gustaría ver para lograr esos objetivos que él tiene planteado. ¿Cómo podemos empezar? Y claro, vamos a tocar también el tema aduanal, pero no es el momento. Al final yo quiero que toquemos eso sobre el hub logístico, que definitivamente tiene una visión muy clara. Y más ahora que se visualiza problemas serios con el canal de Panamá y con el canal de Suez, y podemos convertir que la República Dominicana sea este hub para toda América. Pero ya lo que vamos a empezar, que tú puedes expresar con toda la libertad esas ideas de cómo tú visualizas la República Dominicana para el 2040 y los pasos que debemos hacer. Bueno, Pavel, como tú bien dices, nos unen lazos de amistad y de hermandad de décadas. Y la verdad que me siento muy satisfecho el verte haciendo opinión pública de una manera determinante en el país, en diferentes plataformas. Yo soy un entusiasmado y un optimista de la República Dominicana. Este es un país que, como dijo Fidel Castro una vez en una de sus visitas, nosotros somos un país veterano de la historia. Somos un país que hemos demostrado una resiliencia inusual en América Latina. Y yo creo que tenemos riquezas muy autóctonas y singulares. Por ejemplo, la República Dominicana es uno de los pocos países del mundo donde tú puedes ser de cualquier color, tú puedes ser de cualquier credo, tú puedes tener cualquier filiación religiosa y tú puedes ser dominicano y puedes desarrollarte en la dominicanidad y puedes emprender en la dominicanidad. Yo creo que esa es una de nuestras grandes fortalezas y por esa razón ustedes ven que donde quiera que los dominicanos llegamos, sea Nueva York, sea Massachusetts, sea la Florida, sea Los Ángeles, Houston, sea Madrid, sea Ginebra, sea Milán, sea cualquier ciudad importante del mundo, los dominicanos generamos una comunidad pujante, una comunidad emprendedora, una comunidad exitosa. Yo pienso en el 2040 que la República Dominicana deberá de ser, para esa época, una fuerza determinante en el mundo. Y yo digo eso porque, bueno, primero somos ya hoy una potencia turística. Somos ya hoy una potencia logística. Somos ya hoy una potencia lingüística. Este es un país donde cualquiera habla 2, 3 idiomas. Y los que no hablan 2 o 3 idiomas se entienden perfectamente por la cultura cálida de este país. Yo creo que una de las cosas fundamentales que tenemos que apuntar hacia la luz de 2040 es proyectar la imagen de la República Dominicana en el mundo. ¿Proyectarla para qué? Proyectarla primero para seguir trayendo inversiones extranjeras, como se han disparado en los últimos años que ha estado dirigido el Estado Dominicano por Luis Abinader, donde se han incrementado las inversiones de manera sostenida por encima de casi un 300% de lo que se producía en el 2019 y en el 2018. La inversión extranjera directa está comprobada por los estudios que ha hecho el Banco Mundial, que han hecho el Fondo Monetario Internacional, que es uno de los elementos fundamentales para el índice de desarrollo humano. Esa inversión fresca que traen otros mercados al mercado de nosotros es una de las visiones que nosotros tenemos que aumentar. Otra cosa, la República Dominicana tiene que jugar un rol importante en el tema medioambiental. Tú y yo tenemos un amigo, ido a destiempo, que se llamaba Orlando Jorge Mera, que hizo un papel importante en ese sentido, porque nosotros, al ser una media isla y también al compartir nuestra isla con una República de Haití que tiene grandes pasmos medioambientales, tiene grandes riesgos medioambientales, nosotros tenemos que ser un portavoz en el mundo frente a esta situación, que es un tema que las grandes potencias del mundo no podrán ignorar
Y la República Dominicana, si asume el liderazgo de ese tema, va a recibir recursos, va a recibir asistencia, va a recibir inversiones y nos puede proyectar fundamentalmente. Primer tema, inversión extranjera directa. Segundo tema, el tema medioambiental. No se puede hablar del futuro de la República Dominicana sin seguir con el tema de Haití. La República de Haití representa un gran riesgo para la República Dominicana en términos de seguridad, en términos de seguridad económica y en términos de salud pública. Así como lo ha hecho Luis, la República Dominicana tiene que asumir como una política de Estado la vocería de que la comunidad internacional tiene que seguir interviniendo en Haití, tiene que buscar la manera de que la economía haitiana funcione, tiene que buscar la manera de que la seguridad haitiana funcione. Y tenemos que ser muy firmes, específicos, determinados en el hecho de que la República Dominicana no puede cargar con Haití. Y eso yo creo que independientemente de cualquier bandería hay que hacer un foro público, hay que hacer una serie de políticas públicas, de políticas de relaciones exteriores con el tema haitiano que se proyecten de los próximos 20, 30, 40 años, independientemente de quién esté al frente del Estado Dominicano, porque solo de esa manera tenemos que emular lo que ha hecho el Estado de Israel con todas las dificultades que tiene con los países, con lo que ha tenido grandes dificultades a su alrededor, de qué manera ellos han podido desarrollarse, de qué manera ellos han podido desarrollar zonas fronterizas, como son los famosos kibbutz y otros mecanismos de desarrollo de zonas fronterizas, porque las zonas fronterizas tienen que producir economía, tienen que producir bienestar para que sirvan de una frontera económica natural. Las fronteras no pueden ser solo verjas, no pueden ser solo militares, no pueden ser solo radares. Las fronteras tienen que ser modos de vida, que la gente en Dajabón, en Jimaní, en Pedernales, en Elías Piña, en Montecristi, pueda hacer una vida tan sólida, tan comunitaria. Y yo creo que la principal es proyectarlas al 2040 con políticas específicas que nos ayuden. Y yo creo que la principal de ellas es una vocería internacional para seguir llamando la atención sobre el tema y un desarrollo económico fronterizo determinado, como ya hay ejemplos. El sector privado hace unos años comenzó con iniciativas como zonas francas fronterizas que han avanzado. En mi experiencia como director general de aduanas he tenido mucha interacción con la frontera dominica-haitiana y tengo una amplia experiencia de cómo algunas cosas funcionan y otras cosas no funcionan tanto. Los renglones económicos de este país. Todo el mundo habla de la República Dominicana como el país que recibe remesas del exterior, como el país de la potencia turística, como el país de la economía de los dulces. Somos un importante productor de azúcar, somos un importante productor de cacao, de café y de tabaco. Sin embargo, una de las cosas o metas o visión que tenemos que tener de camino al 2040 es que tenemos que poner la economía dominicana a producir más alimentos de más calidad y convertirnos, usando nuestra capacidad logística, en una potencia exportadora. El mundo no se cansa de la comida y hay que ver, la República Dominicana tiene un clima de 12 meses al año con sol, 12 meses al año con lluvia, grandes territorios que pueden producir, los valles del Cibao. Tenemos una capacidad agrícola que tenemos que seguir usando. Entonces yo creo que ese otro eje de identificar cuáles son los productos que nosotros podemos exportar al mundo, ya sabemos que estamos exportando banana, que estamos exportando aguacates, que estamos exportando mangos y otros productos, pero tenemos que convertirnos en el granero de Latinoamérica. Yo veo que el tiempo avanza, pero eso ya es un primer avance de algunos ejes temáticos que creo que la República Dominicana debe examinar. Tú has tocado muchos temas y me gustó los dos temas que tocaste, el tema de Israel, cómo podemos convertir la República Dominicana en esa nueva producción. Lo primero es que estos últimos años que yo he participado del gabinete alimenticio de la República Dominicana, porque hemos tenido, no puedo nunca dejar de decir que nosotros asumimos la dirección del Estado con un proceso de pandemia. Y hubo después de la pandemia, como es normal, un proceso inflacionario. Y ese proceso inflacionario se tuvo que enfrentar a través de legislaciones como la tasa cero. Y eso me permitió interactuar mucho con los sistemas productivos nacionales, los sistemas productivos agrícolas. Y la fortaleza de la República Dominicana, además de su ubicación geográfica, además de su clima tan bendecido,
y además de su capacidad logística, es siempre y será la capacidad de nuestra gente, la capacidad emprendedora de nuestra gente. Entonces, yo creo que hay que identificar los rubros que el mundo necesita y que nosotros podemos cultivar. Que sea la piña, sea el mango, sea el aguacate, sea el plátano, sea el banano. Yo creo que nosotros tenemos una capacidad de ir a los diferentes mercados. Y de aquí al 2040, yo creo que nosotros tenemos que convertir al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Cancillería en un verdadero portentor o promotor de nuestra producción agrícola. Y creo que eso se puede hacer a través de las cooperativas agrícolas que tantos resultados han dado en países como Israel, en países como Francia. Y eso, identificar cuál es nuestra capacidad productiva realmente y asignarnos cuotas de mercado para irlos evaluando. Lo que no podemos hacer con nuestra producción emocional, sino que no es que yo produzco habichuelas o que yo produzco arroz o que yo produzco esto, no. Es que tenemos que identificar como país y para eso, como lo decía con el tema fronterizo, nosotros tenemos que tener círculos de debate donde establezcamos políticas a 20, 30, 40 años, independientemente de los va y viene de la actividad política. Y yo creo que tenemos la capacidad para ello. Y yo creo que en el tema de la producción, si nosotros abrazamos el tema de la producción, haciéndonos abanderados de la producción orgánica. ¿Qué es la producción orgánica? Donde usemos menos pesticidas, donde usemos menos elementos nocivos a la salud. Porque hoy en día la salud de los seres humanos está por primera vez más en el centro de los acontecimientos. Así es. Y yo creo que si nosotros nos abanderamos al medio ambiente y nos abanderamos a la producción orgánica, nuestra producción va a ser primero de mayor valor agregado. Porque la producción orgánica es cierto que es más cara porque se vende mejor. Y yo creo que la República Dominicana, haciendo inversiones en tecnología, en maquinarias, en sistemas de computación que nos permitan decirle al mundo que lo hecho en República Dominicana, hecho en RD, made in DR, es saludable, es orgánico, protege el medio ambiente y además sirve situaciones. Porque al final, yo creo que todos los tratadistas de las ciencias políticas de hoy en día y de las ciencias administrativas establecen lo siguiente. De lo que se trata, Pavel, es o se innova o se muere. Nosotros no podemos seguir haciendo lo mismo de siempre y pretender resultados diferentes. Hay que meternos en la innovación y por eso yo creo que el medio ambiente y la producción orgánica es fundamental para el futuro de la República Dominicana y yo he visto que tenemos la capacidad para ello. Lo que yo he visto, por ejemplo, en la exportación de aguacates, que algunos de ellos se producen desde Pedernales o desde el sur del país, con microclimas creados, porque el clima del sur del país quizás no es el más adecuado para la cultivación agrícola. Pero ahí yo he visto innovaciones y la he caminado del sector privado, que estamos exportando aguacate de una manera industrial, de una manera importante. He sido testigo también de cómo el cacao dominicano suple un mercado determinante como es el de Japón. Fíjate lo lejos que estamos. Entonces, definitivamente ya nosotros hemos demostrado la capacidad para hacerlo. Lo que falta es una política de Estado, de elegir los rubros que son, de elegir los mercados que vamos a atacar, de promovernos como sociedad y de hacer de la producción agrícola lo que hemos hecho del turismo, lo que hemos hecho de nuestro sistema financiero, lo que hemos hecho de nuestras remesas. Pero por alguna razón, en los últimos 20, 30, 40, 50 años, nosotros hemos dado por sentado la agricultura dominicana. Porque como es tan provechosa, como es tan bendecida, no la hemos usado como un elemento competitivo del país. Y la capacidad productiva de la República Dominicana, nosotros tenemos que usarla como una capacidad competitiva del país. Muy bien. Y en el tema, tú mencionaste el tema medioambiental, me preocupa mucho es que aquí con el tema del medio ambiente y la deforestación, pero la ampliación de mayores presas, es decir, nosotros convertirnos pensando en las próximas décadas de que vemos una reducción del agua potable y aquí no tenemos la cantidad de represas necesarias para la agricultura, pero también para distribuir esta agua potable en todo el país y más ahora que queremos seguir creciendo también el tema turístico. Necesitamos. Mira, yo creo que de camino al 2040 nosotros tenemos que establecer las inversiones necesarias para poder tener, además de las represas que necesitamos, que es cierto que hay que construir más, nosotros tenemos que tener tecnología de desalinización. Sí.
confunde el entendimiento que nosotros seamos una media isla rodeada por agua y entonces tengamos problemas de agua. Evidentemente, el presidente Luis Abinader ha sido el primer presidente en la etapa democrática de nuestra historia que crea un gabinete del agua y que le da una prioridad al agua que no le habíamos dado nunca. Y se han hecho inversiones cuantiosas en eso. Lo que yo hablaba el otro día con mi buen amigo Wellington Arnaud, de lo que se ha hecho, por ejemplo, en Santiago para represar agua y para producir mayores cantidades de agua potable. Y la República Dominicana ha dado grandes avances en eso. Ahora, de camino al futuro de los próximos 30, 40 años, el tema del agua, que no es un tema de la República Dominicana, inclusive hay una película, Pavel, que yo reconozco que me encanta mucho, que se trata de la crisis bancaria del año 2008, que ahí, cuando se retrata yo creo que se llama Breaking Point o algo así, cuando se retrata el tema y la película termina diciendo que la próxima gran crisis de la humanidad no va a ser por petróleo, no va a ser por dinero, va a ser por agua. Va a ser por agua. Y yo creo que muchos tratadistas que analizan el futuro entienden que el agua va a ser uno de los grandes elementos de riqueza por todo el tema de la contaminación global, y con todo el tema de la gran industrialización de todas las ciudades. El agua potable que antes cogíamos de los ríos es cada vez más complicado y hay que tener plantas de tratamiento. Entonces yo creo que ahí subyace una oportunidad para la República Dominicana. Cuando yo he visto ya desde el gobierno que los programas de desalinización a veces se detienen en República Dominicana porque son tan costosos, duraría tanto tiempo la inversión, duraría tanto tiempo la inversión que los gobiernos que tienen ciclos cortos de 4 años, a veces les es difícil indisponer grandes cantidades del presupuesto por un problema que va a tener quizá un resultado a 20, 30, 40 años. Entonces, yo creo que eso tiene que ser también otra de las políticas de Estado que asumamos al margen de banderías políticas y que la política del agua sea una de las políticas que llamemos estrategia nacional. Como tenemos que hacerlo con el tema haitiano, como tenemos que hacerlo con el tema de inversión extranjera, con el tema logístico, con el tema de medio ambiente y, por supuesto, un tema que no hemos hablado, que también quiero hablar, que es el tema educativo. El tema educativo tiene que convertirse en algo esencial para todo el que está en la cosa pública dominicana, porque el capital humano, como se le llama a los recursos humanos, debemos todos reconocer que es fundamental en el desarrollo de las sociedades. Mientras mejor empleomanía tenemos, entonces mejores resultados vamos a tener. Y aquí hay que abocarse a una verdadera revisión del sistema educativo, a una verdadera revisión de nuestro sistema de educación superior, de nuestro sistema de educación técnica, porque alguna gente cree que aquí todavía subsiste mucho la cultura de que quiero ser abogado, quiero ser ingeniero, quiero ser administrador de empresa, quiero ser mercadólogo, cuando en realidad lo ideal sería que incentivemos los estudios de coding o de ingeniería de software o de programación de software o de programación de computadoras, que incentivemos los técnicos que son carreras de ciclos cortos, que son a veces mucho más rentables en términos, por ejemplo, aprender de cocina, aprender de hotelería, o sea, nosotros tenemos que repensar la educación dominicana e invertirle recursos a esa educación dominicana a largo plazo para los ejes estratégicos. Yo decía, y en estos 4 años hemos incentivado, por ejemplo, a la Ucamaima, a Barna, a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a establecer maestrías de logística. Porque un empleado logístico, para que tú entiendas, en Estados Unidos tiene un promedio de salario mensual de $3,000. $3,000 puede ser un salario módico importante. Entonces nosotros no tenemos profesionales de la logística. Exacto. Entonces yo creo que aquí hay que formar la carrera de logística porque nosotros somos un país logístico. Somos un país logístico por el hecho de que nosotros tenemos más conectividad aérea con Europa de la que tiene Brasil. Entonces ya hoy la carga, como tú lo decías al principio del programa, la carga, el comercio mundial ya cada vez es más aéreo y menos marítimo, porque lo marítimo es más lento. Entonces las grandes cargas se convierten en cargas marítimas, pero la agilidad de la carga aérea nos favorece como República Dominicana. Exactamente. Bueno, señores, vamos a hacer una pausa y vamos a hacer este próximo capítulo donde vamos a profundizar en los temas de educación y cómo las nuevas tecnologías, como se está aplicando con el ICLA y el Infotec, puedes transformar la educación del futuro para tener esa visión del 2040. Y nuestro querido Eduardo, así le decimos los amigos, aunque le gusta Yayo, pero a mí me gusta Eduardo.
Bueno, señores, continuamos con el programa y vamos a tocar el tema de educación. La educación, que es también de los ejes principales para la transformación y el desarrollo del país. Y Eduardo ha tocado diferentes temas y tiene una visión muy clara en el tema educativo. Cómo la educación ahora con el uso de las nuevas tecnologías, el desarrollo de nuevas profesiones, el uso de la inteligencia artificial para distintas áreas e incluso la inteligencia artificial para las aduanas, pero eso lo tocaremos más adelante. Pero queremos escuchar de Eduardo qué visión tú tienes con el tema del desarrollo tecnológico y ahora que vemos el ISLA que ha logrado una certificación a nivel global que nos coloca al mismo nivel de MIT, una de las universidades donde el desarrollo tecnológico está posicionada como entre las mejores y cómo la República Dominicana está dando estos pasos para que las nuevas tecnologías en materia de desarrollo de software, pero también en el uso de inteligencia artificial, que ya aquí ha empezado a tener este tipo de capacitación, y cómo también el Infotec se puede unir para seguir ampliando en otras profesiones para que el país pueda seguir ese camino de desarrollo. Mira, Pavel, todo el mundo, y yo creo que eso ya tiene mucho tiempo, porque desde el año 1991-92 hubo un gran acuerdo por la educación y después vino el tema del 4% de la educación, que ya vino en los años 2000 y tantos. O sea que la educación hace mucho que ha sido un tema centro del debate público en la República Dominicana. Y si comprobamos o vemos los índices de resultados económicos que la República Dominicana ha tenido históricamente, pues tenemos que coincidir que eso no ha sido suficiente. Independientemente de los grandes avances que hemos tenido en estos años del gobierno del presidente Abinader, donde se ha priorizado la labor estudiantil, donde se ha protegido, solamente con el tema del transporte escolar, con el tema de unas eficiencias, con haber asumido la comunicación educativa en la era del COVID, donde estábamos todos encerrados, sí. Ahí hubo una gran inversión tecnológica en nuestra educación. Ahora, yo vuelvo y digo, de cara al 2040, lo que nosotros tenemos que abocarnos a una revolución educativa. Pero cuando yo digo una revolución educativa, ¿a qué me refiero? A que aquí hay que ver de qué manera nosotros integramos la tecnología individual a las tareas educativas. Hay que ver de qué manera nosotros proporcionamos a nuestros niños y niñas con las herramientas tecnológicas, desde un iPad, desde el uso de inteligencias artificiales que coayudan el aprendizaje, como por ejemplo el ChatGPT, que es una aplicación que ahora se usa hasta para redactar cartas y hacer demás. Yo creo que a eso primero no hay que tenerle miedo y que el Estado tiene que hacer una política en ese sentido. Y lo más importante es entender las áreas de formación que necesita nuestra juventud y nuestra mediana edad para poder conseguir espacios laborales bien remunerados y espacios de innovación y de emprendedurismo. La educación ya no es un tema de niños ni de niñas. La educación es un tema ya de la sociedad avanzada hasta en las edades medianas de los 40, los 50 y los 60 años. ¿Por qué? Porque con toda la tecnología que asiste al mundo, hay gente que se va a quedar sin trabajo. Porque antes, el trabajo que hacían 10 personas, ahora lo puede hacer una, o lo puede hacer ninguna. Entonces, los técnicos, por ejemplo, antes un camarógrafo tenía que estar detrás de la cámara y tenía que atender la cámara y tenía que hacer una serie de cosas. En pocos años, ya quizá los camarógrafos no van a ser necesarios porque las cámaras con inteligencia artificial te van a seguir y se van a programar solas. Entonces, ¿qué van a hacer esos camarógrafos? Entonces, yo creo que la educación hay que verla bajo esa luz. Y nosotros tenemos que abocar nuestras universidades, nuestros centros de pensamiento, nuestros centros empresariales, para ver cómo hacemos un programa educativo al 2040. Un programa educativo, primero para empezar en la base de nuestros niños y niñas, para prepararlos mejor para el mundo de hoy, pero también programas de formación continua para nuestros adultos y nuestros adultos mayores que no puedan caer ningunos en la obsolescencia. Exacto. Y yo creo que eso, hay otras sociedades que lo han hecho. Hay sociedades que tienen que tienen formaciones importantes de educación superior y técnica mayoritariamente. Yo creo que la industria de la hotelería, que es una industria que los dominicanos hemos sabido desarrollar, todavía requiere mucho más capital humano capacitado. Y ahí hay ejemplos importantes. Por ejemplo, ahí en Jarabacoa yo conozco una universidad de hotelería
que es una de las mejores que yo he visto en todas partes donde he caminado, y he caminado en muchas partes del mundo con el tema de la hotelería. Entonces yo creo que hay que coger esos ejemplos y meterle. Lo que tú decías del ITLA, que es un instituto de tecnología y de formación tecnológica, que hay que aprovecharlo más, que hay que ponderarlo más. Y mira, Ninito, Rafael, que es el director actual del ITLA, creo que está haciendo un gran trabajo. Y lo que tenemos es que ver cómo ponderamos eso. Pero lo primero es que partamos desde todas nuestras universidades, desde nuestro Ministerio de Educación, cómo nosotros vamos a hacer un programa 40 años del tema educativo. Y lo primero es hacer un gran censo, grandes estudios sociales que nos digan cuáles son nuestras necesidades laborales. Y en base a nuestras necesidades laborales, preparar esquemas técnicos y profesionales que acudan a eso. Y lo segundo es incentivar el emprendedurismo, incentivar la innovación. Aquella visión de la economía formal o de la educación formal, donde la gente se pasaba 4 años en la universidad, después hacía una maestría de 1 año o de 2 años y después hacía un bachillerato en 4, no es que debemos descartarlas, porque esa no es la idea, pero sí tenemos que abocarnos a una educación que sea más flexible, que sea más nimble, como dicen los americanos, de que nos permita adaptarnos a una sociedad del 2025, camino al 2040 donde estamos, que pueda permitir ese traslado laboral. En la generación de nuestros padres, Pavel, era muy normal que tú salieras de una universidad o salieras de un colegio, dependiendo la posibilidad educativa que tú tuvieras, y te pasaras, si eras una persona con niveles de disciplina y niveles de responsabilidad, te pasara toda la vida en el mismo trabajo. El carpintero era el carpintero el resto de la vida, el arquitecto era el arquitecto el resto de la vida, el abogado era abogado el resto de la vida, el que trabajaba mantenimiento de electrodomésticos, trabajaba mantenimiento. O sea, las carreras eran, vamos a decir, carreras de por vida. El mundo de hoy, eso es cada vez más difícil lograrlo, porque los cambios tecnológicos, los cambios económicos son tan vorágines que eso genera dificultades. Entonces hoy en día, por ejemplo, hay que priorizar el estudio de idiomas. Sí. Hablar inglés, hablar francés, hablar japonés, hablar mandarín, que es el idioma chino, es una profesión en sí misma, que te permite trabajar en turismo, que te permite trabajar en comunicación, que te permite... Entonces, yo creo que un programa de idiomas decidido, de que la República Dominicana todo el mundo tenga para tener un título de bachillerato que habla 3 idiomas, eso es un ejemplo, que lo han logrado otras naciones. Tú, por ejemplo, vas a Suiza, y en Suiza todo el mundo te habla alemán, francés e inglés. Todo el mundo habla 3 idiomas, y a veces te agregan el italiano. Pero tú vas a Corea del Sur y cualquiera te habla mandarín, que es el idioma de China, te habla coreano y también te habla japonés. Y también te habla inglés. Y también te habla inglés. Y entonces, si esas sociedades lo han logrado, ¿por qué la República Dominicana no puede exigir? Bueno, a partir del año 2035, usted para graduarse de bachillerato tiene que pasar 3 idiomas de regla. El español y 2 que usted elija. Entonces, yo creo que eso nos puede ayudar. Y esos son los programas que hay que tener. Otra cosa. Así como en una época existió lo que se llamó el servicio militar obligatorio, que ya evidentemente estas no son épocas de ese tipo de obligación, pero sí se pueden incentivar comportamientos cívicos, comportamientos educacionales a través de créditos educativos. O sea, bueno, mira, si tú estudias estas 10 carreras, el crédito educativo te vale menos. Sí, porque estas son las 3 carreras que el Estado quiere priorizar. Si usted quiere hacer un curso técnico, por ejemplo, educación física, entrenamiento, una de las cosas que nosotros no aprovechamos como país, como meta, son nuestros grandes atletas. Tú te pones a ver el dinero que la República Dominicana recibe todos los años de Major League Baseball y la gente no se lo imaginaría. Solo hay que caminar por Boca Chica para ver las grandes instalaciones que tenemos en tema del béisbol. La gente ahora está vuelta loca y sin idea con el contrato que acaba de firmar Juan Soto. Y este año probablemente Vladimir Guerrero Jr. firme otro contrato multimillonario. Y la pregunta que yo hago, esos son 2. Pero y todos los atletas dominicanos que se nos quedan en el camino, que ganan grandes cantidades de dinero, pero después tienen problemas de inversión, después tienen problemas de representación, después tienen problemas de adicción, tienen problemas de todo tipo. Porque no hemos hecho un programa de acompañamiento de sports management, que es lo que llaman agentes deportivos. Aquí debiéramos estar estudiando cómo representar a nuestros deportistas de una manera más efectiva. Un Félix Sánchez, la República Dominicana... Bueno, incluso las grandes ligas están muy preocupados. Claro. Y está exigiendo que a los jóvenes que incluso están viendo como figura y que van a invertir en ellos, le están exigiendo
temas educativos, incluso supervisión financiera. Por eso, entonces yo creo que ahí, en temas de educación, la educación física debe ser una gran industria de la República Dominicana, porque la República Dominicana ha demostrado que nuestros atletas, donde quiera que tienen una oportunidad, tenemos una mezcolanza social, cultural, que parece que es muy proclive al deporte, porque donde quiera que competimos terminamos haciendo un papel importante. Ya hasta en fútbol, que no era un país del que tenemos una tradición futbolística, ya estamos clasificando a los mundiales, ya tenemos jugadores que juegan en el Real Madrid, que juegan en el Barcelona, que son los equipos de fútbol equiparados a los Yankees o a los Red Sox, como le queramos llamar. Entonces, yo creo que la educación física es otra área de nuestra educación que tiene que ser atendida. Porque yo vuelvo y repito, lo tradicional, lo que funciona, hay que dejarlo funcionando y no podemos descartarlo. Ahora, con lo tradicional y con lo que funciona, somos la República Dominicana de hoy, que yo creo que a ninguno nos satisface completamente. Entonces, esa República Dominicana de hoy, de la que yo soy un optimista, pero a la que les reconozco oportunidades de mejoras importantes, tiene que innovar para convertirse en el Israel de América Latina, en el Suiza de América Latina, en esos países que menciono, esos dos países, porque en términos de territorio y en términos de población, en términos de número de habitantes, no están tan lejos de nosotros. Son países pequeños, países de población mediana, que han sido punteros y líderes en el mundo. Y yo creo que eso, el ejemplo de Singapur también, el ejemplo de Corea del Sur, los llamados tigres del Asia, el ejemplo de Taiwán, exacto, que son países con poblaciones, con situaciones que no son iguales, no son ni siquiera parecidas en algunos casos, pero tienen similitudes. Y yo creo que esos ejemplos, sentados en una mesa de diferentes partidos políticos, de diferentes denominaciones, de diferentes disciplinas económicas o filosóficas, debemos sentarnos para definir una República Dominicana de camino al 2040 que tenga estos elementos comunes y que le pueda decir al mundo que la República Dominicana, fuera de los vaivienes de la actividad política, fuera de los vaivienes sociales normales, tiene un plan de nación conjunto. Y yo creo que si hacemos eso, podemos emular lo que pasó en la Europa posterior a la Segunda Guerra Mundial con el Plan Marshall, que fue una manera en la que los Estados Unidos intervinieron en la Europa de la posguerra y desarrollaron una serie de políticas que generaron el estado de bienestar que nos ha regalado la Europa de hoy, que ya hoy es muy criticada por ciertas cosas, pero que durante 40, 50 años generó un ambiente de paz, de prosperidad y de progreso, que convirtió a la sociedad europea en puntera del mundo luego de haberse destruido durante 2 guerras mundiales que mataron cientos de millones de habitantes. Bueno, señores, la verdad que yo no quería hacer una pausa, pero la verdad que los temas son muy interesantes. Pero vamos a continuar con el tema del hub logístico, una versión ya más ampliada, donde la República Dominicana sea el hub de la logística de toda América. Bueno, señores, vamos a continuar con un tema que nos fascina a ambos, que es el hub logístico, pero ya viéndolo como el hub logístico de América. La República Dominicana está en el centro, diríamos, lo digo así literalmente en el centro, porque desde aquí podemos tener todos los puntos clave para que se coloque todo lo que es mercancía, transporte o la logística de diferentes empresas para la distribución de lo serían las cargas, pero también en el tema del transporte. Y nos gustaría que Eduardo nos dé esa ampliación que visualiza ese hub logístico que empezaste iniciando en aduana, cómo esto lo vamos a poder seguir creciendo y cómo podamos crear diferentes puertos que sea para la logística en sentido general de toda América. Mira, Pavel, interesante el tema que tocas, puesto que la República Dominicana está en el centro del debate logístico mundial. Y yo te voy a explicar por qué. La pandemia cambió el esquema logístico. Así y ahora la elección de Donald Trump en Estados Unidos, que ya en estos días ha iniciado su gobierno, también cambió. Y te voy a explicar. Lo primero es por qué la logística cambia el debate logístico mundial. ¿Por qué la pandemia? Antes de la pandemia, la principal preocupación de los grandes mercados de consumo del mundo, que los 2 grandes mercados de consumo del mundo son la Unión Europea y América del Norte, que compone Estados Unidos, Canadá y México. Esos son los 2 grandes mercados a los que el mundo entero le produce.
porque son los mercados con mayores poder adquisitivo. O sea, si tú estás en la India, tú estás en China, tú estás en Taiwán, tú estás en Singapur, tú estás en cualquier parte de África, en cualquier parte de América, y tú produces, posiblemente tú le quieres vender esos dos mercados. Son los dos mercados con mayor poder adquisitivo. Entonces, esos mercados les interesaba antes de la pandemia, más que cualquier cosa, la mano de obra barata y en alguna medida el control de calidad. Todavía el control de calidad no era lo importante. Lo importante es la mano de obra barata. Y por eso en los años 70 y los años 80, las zonas francas en nuestra región del mundo fueron cerrando y fueron sido prácticamente poco competitivas porque se iban al Asia, donde la mano de obra era más barata que en América Latina, y vendían más. La pandemia introduce el tema de que ante cualquier fenómeno natural, ante cualquier fenómeno de salud o geopolítico, tú quieres tener tu suministro cerca. Exacto. Y tú quieres tener tu suministro cerca, además de cerca, los quieres tener en un país donde tú tienes una identidad religiosa, tú tienes una identidad política, tú tienes una identidad histórica. Entonces eso produce dos fenómenos que son el friendshoring, que es las costas amigas, y también el nearshoring, que son las costas cerca. Entonces la República Dominicana está colocada frente a América del Norte y además tiene una conectividad aérea con la Unión Europea que no tiene ningún otro país de América Latina. Y por eso nosotros estamos en el centro de la logística. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno de Luis Abinader que debemos continuar? Nosotros llegamos y la Ley General de Aduanas era de 1942. Exacto. O sea, ni fax había, ni mucho menos correo electrónico y demás. Nosotros producimos una legislación aduanera nueva, una legislación de centros logísticos nuevos. ¿Qué es un centro logístico? Un centro logístico es un lugar que almacena, que transforma y que cambia mercancías con el solo hecho de exportarlas. Entonces eso permite que si tú tienes una fábrica en Zaragoza, España, que produce neumáticos, tú esa fábrica la mueve a Caucedo en República Dominicana o la mueve a Jaina en República Dominicana y desde República Dominicana le vendía a Costa Rica, le vendía a El Salvador, le vendía a Honduras, le vendía a Colombia, le vendía a Venezuela, le vendía a Perú. Entonces nosotros hemos ido generando un ambiente logístico a través de nuestras legislaciones para que la gente venga aquí pagando menos impuestos, la gente venga aquí con una permisología, que son los permisos que tú tienes que sacar para poner un negocio, y nos hemos ido convirtiendo en una potencia logística. Yo le decía a un grupo de estudiantes esto: la logística es hoy lo que era el turismo en 1980 o en 1985. Que cuando aquí se comenzó a hablar de Punta Cana, se comenzaba a hablar de Casa de Campo, la gente pensaba que eso era una locura. Sin embargo, hoy en día, tú vas a cualquier parte del mundo y dices, ¿de dónde tú eres? Tú dices República Dominicana y a veces la gente se confunde. La gente cree que es Punta Cana. No, ahora tú le dices Punta Cana y todo el mundo sabe lo que es Punta Cana. Entonces, eso te dice, yo creo sinceramente que para el 2040, la industria de la logística será la primera industria del país, inclusive más allá del turismo, más allá de la agricultura, porque he visto el potencial logístico. Entonces, a eso de la pandemia ahora se le agrega otra cosa, que es la lucha política mundial. Donald Trump entra al gobierno de Estados Unidos con un criterio proteccionista, con un criterio mucho más agresivo contra la competencia que se produce desde Asia. Y nosotros no somos un rival de Estados Unidos, ni nunca lo seremos, por una realidad demográfica de que somos 11, 12 millones de habitantes versus 350 millones de habitantes, que somos 48.000 kilómetros cuadrados, que nada más en el Grand Canyon del medio oeste estadounidense son 48.000 metros cuadrados, que son 3 estados. Ahora imagínate tú. Entonces, nosotros no somos un rival, como sí lo es China, porque China, Estados Unidos tiene cerca de 400 millones de habitantes, China tiene cerca de 2 billones de habitantes. Se parecen en territorio, se parecen en tecnología y además tienen una filosofía de vida completamente opuesta. Los chinos tienen un gobierno comunista, los Estados Unidos tienen un gobierno capitalista. Y ahí comienzan las diferencias. Entonces, Donald Trump está agudizando esas diferencias. Eso quiere decir que Donald Trump va a querer reclutar aliados, va a querer depender menos del suministro chino. Y hay cosas que la economía de Estados Unidos no va a permitir. Porque por más que él quiera proteger la economía de Estados Unidos, él no va a poder poner un obrero en Texas a ganar menos que un obrero en Gualey. Eso sí. Entonces, él lo que va a lograr es que, él lo que va a pretender es que es mejor que se produzca en Gualey o que se produzca en Cienfuegos a que se produzca en Beijing o en Shanghái. Entonces, si nosotros nos montamos en esa realidad proteccionista de Estados Unidos, nos podemos convertir en un gran eje de suministros para las principales economías del mundo. Entonces, fíjate, te hablé de la pandemia, ahora te hablo de la geopolítica. Ambas cosas nos ponen en el centro del debate logístico.
Y por eso nosotros tenemos que seguir invirtiendo en puertos, en aeropuertos, en carreteras, que son a su vez lo que facilita. Una cosa es la legislación de los centros logísticos, otra cosa es la permisología de los centros logísticos y otra cosa es la eficiencia con que los centros logísticos pueden mover mercancías. Nosotros tenemos 8 aeropuertos internacionales, tenemos 6 puertos con capacidad importante, tenemos arterias comerciales fundamentales. Ahora, eso también tiene que ser eje de un gran consejo donde todo el país se ponga de acuerdo en cómo vamos a proteger la logística, cómo vamos a avanzar en la logística, porque definitivamente la logística va a ser un gran eje económico en los próximos años, no solo para la República Dominicana, sino para toda la región de Latinoamérica. No, pero ahora con el tema del transporte, para poder lograr esto debemos unir puntos. Ejemplo, las costas del Atlántico, que van a estacionar ahí una logística, pero también necesita que esa conexión con el sur o con el este. Es decir, ¿qué plan tú visualizas a nivel de transporte de, por ejemplo, ampliar el uso de los ferrocarriles, ampliar esa logística de transporte que sea más eficiente en la República Dominicana? ¿Cómo tú la visualizas, los primeros pasos que deberíamos de dar? Mira, yo creo que esto tiene que obedecer a un plan maestro en inversión logística. Exacto. Ya te hablé de los aeropuertos, ya te hablé de los puertos. Yo creo que también todo lo que es infraestructura de transporte ayuda a eso. Yo creo que aquí hay que ver de qué manera vamos a unir los grandes centros urbanos, de qué manera vamos a unir los grandes centros turísticos. Y yo creo que ya se han proyectado la posibilidad de las expansiones. Por ejemplo, Luis ha invertido importantemente en los teleféricos, ha invertido en el monorriel de Santiago, en otras líneas del metro. Pero hay algo importante que tenemos que analizar como sociedad, que son nuestras limitaciones presupuestarias y nuestra animadversión hacia la voracidad fiscal del Estado Dominicano. Porque de la única manera que se pueden hacer grandes inversiones en infraestructura es o a través de la subida de impuestos, o a través de la reducción de gastos, o a través de las alianzas público-privadas. Pero las alianzas público-privadas, que son las que te pueden generar un metro entre Santiago y Santo Domingo, o son las que te pueden generar un tren entre Santo Domingo y Punta Cana, porque en la inversión de una obra de infraestructura como esa, no hay presupuesto nacional que la aguante. Es cierto. Porque habría que poner el ITEVI al 40%. Pero tenemos aliados como Japón, que ha hecho propuestas a la República Dominicana. Las alianzas públicas-privadas pueden ser de dos maneras. Alianzas del Estado con sector privado o del Estado con sectores privados de otras naciones. Sin embargo, también hay una dificultad política, porque de esas alianzas público-privadas pueden surgir los peajes sombra, pueden surgir las posturas populistas de que vamos a enajenar la soberanía nacional, porque si Japón viene y te va a invertir en un tren, Japón te va a pedir que el tren no administren ellos por 20 años, por 30 años, por 40 años, porque ellos tampoco van a hacer esa inversión por amor al arte. Entonces, aquí hay que pensar de una manera estratégica y todos ponernos de acuerdo, los sectores vivos de la nación, a ver de dónde, primero cuantificar de cuánta inversión estamos hablando, cuántos miles de millones de dólares se va a llevar poner el transporte de la República Dominicana, que ya comienza a ralentizar nuestra economía. Sí. Porque cuando tú te pasas 3 horas al día en tránsito, tú eres un 30% menos productivo. Exactamente. Entonces, nosotros tenemos que comenzar a pensar cómo le vamos a meter la mano a eso. Pero eso con dinero que se va a resolver. Y entonces, ya acabamos de vivir lo que pasó con un intentico de reforma fiscal. Entonces, eso tiene que ser bien pensado, bien vendido, bien estructurado, para que podamos decir, bueno, aquí hay que buscar 50 mil millones de dólares por los próximos 40 años. ¿De dónde los busca? Bueno, el Estado va a poner 10, el sector privado va a poner 20, el sector internacional va a poner 20, ahí están los 50. Ok, ¿cuál es la contraprestación de los 40 mil que no va a poner el Estado? ¿Y estos 10 mil de dónde van a salir? Porque el Estado entra en déficit todos los años. Sí. Entonces, los 10 mil tienen que salir de algún sitio. O vamos a eliminar los gastos, que es lo que ha hecho Luis Abinader, fusionando ministerios, produciendo mayor transparencia en el gasto público. Pero definitivamente, para hacer una inversión en infraestructura, eso no da. Las inversiones en infraestructura, fíjate que nosotros, a través del contrato de Aerodón, conseguimos ahí una inversión fresca, que también fue muy criticada, y entonces ahí se están haciendo algunas inversiones en infraestructura. Pero lo que este país necesita para un transporte urbano efectivo y para nosotros desarrollarnos realmente como potencia logística, no se va a lograr
solamente con el va y bien del presupuesto nacional. A esto hay que meterle algún otro nivel de ingreso fresco de dinero. Y eso va a requerir que nosotros algo vendamos, algo alquilemos, algo sacrifiquemos. Y yo creo que eso tiene que ser un debate que de aquí al 2040 tiene que entenderse, estudiarse, verificarse, porque el sector político que asuma la responsabilidad de esto se va a chicharrar. Y una de las, decía Winston Churchill, que la democracia es el peor de todos los sistemas de gobierno, exceptuando a todos los demás. Exacto. Con lo que decía que la democracia tiene grandes problemas, pero es mejor que lo demás, porque por lo menos la democracia te permite desarrollarte en libertad, te permite quitar y poner gobernantes. Pero uno de los problemas con los que el mundo se asemeja ahora, en la era de las redes sociales, en la era de lo instantáneo, es que en la era de las redes sociales, y tú que eres un experto en la materia sabes, que las redes sociales con 3 tendencias te tumban un gobierno. Entonces, lamentablemente las inversiones en infraestructura son muy costosas, duran mucho tiempo y no se ve el resultado de manera inmediata. Tú haces así, pinta 40 calles, pone un asfalto y limpia la basura de un sitio y todo el mundo te aplaude y tú eres popular, si tú eres un alcalde, si tú eres un gobernador, si tú eres un presidente. Ahora, si tú le dices a una gente que le va a picar la calle, que lo va a mudar 3 años para que por ahí pase un tren, que tú lo vas a terminar en 4 años y que el tren va a comenzar a funcionar en 6, mire mi hermano, cuando usted vaya a buscar votos ahí, lo van a sacar patada de ahí. Entonces, solo los estados que manejan proyectos estratégicos a largo plazo pueden desarrollarse a largo plazo en la era de las redes sociales. Bueno, señores, el poder de también las redes sociales pueden transformar una buena propuesta de gestión y vemos que esta visión de Eduardo creo que es bastante amplia. Pero vamos a tocar, antes de finalizar, el tema de ese transporte. ¿Tú crees que la inversión, yo visualizo con estos proyectos, aunque sea de 20 años, esas inversiones de países que son amigos, vamos a decir amigos o aliados de la República Dominicana, deberíamos de aceptar ese tipo de inversión para poder crear ese desarrollo a corto y a mediano plazo? Sí, definitivamente que para nosotros generar y mitigar nuestros problemas de transporte y nuestros problemas de la convivencia urbana, que no solo es el transporte, es el drenaje pluvial, es la inversión que hay que hacer para que nuestras ciudades se desarrollen en armonía con el medio ambiente, en armonía con espacios de recreación. Necesitamos alianzas estratégicas con experiencias exitosas en ese sentido. Y yo creo que eso, el que lo niegue, pues simple y llanamente le está faltando a la verdad. Y creo que hay que producir yo pienso que nuestra querida amiga Carolina Mejía tiene una visión en Santo Domingo bien acertada. Yo creo que Ulises en Santiago también la tienen acertada en el sentido de que están trabajando con el argumento de esas ciudades para producir un proceso de consenso de las inversiones y de las reglas que hay que tener. Porque las ciudades y el transporte de las ciudades hay muchísimas cosas que se pueden hacer, no solo inversión en infraestructura. Bueno, pues yo recuerdo la última vez que fui a Bogotá que las placas pares salen un día y las impares salen en otra. Después me dijeron que esa experiencia no resultó, pero bueno, son ensayos que se hacen, que yo creo que la República Dominicana tiene que estudiar, tiene que verificar y tenemos que ponernos de acuerdo en esas realidades. Bueno, señores, tenemos que hacer una pausa, pero vamos a tocar en el siguiente segmento en el tema cultural. Y como ya ellos también tienen su experiencia a nivel de la pelota, un hombre que le fascina la pelota, como en la cultura de la pelota y también nuestra cultura en sentido general puede contribuir a este desarrollo. ¿Cómo en este poco de tiempo que nos queda, el tema cultural, cómo puede aportar y cómo también está contribuyendo en la pelota? Tenemos a Eduardo que es amante y un fiel seguidor de los Leones del Escogido. Así es. Yo como liceísta le seguiré dando su empujoncito, porque el Licey es el campeón. Pero a nivel cultural, ¿qué tú visualizas estos aportes del deporte como a nivel de la cultura en sentido general, que la República Dominicana se posiciona a nivel global? Mira, en uno de los segmentos anteriores yo te decía que el deporte debe ser una de las causas estratégicas de este país al 2040.
Nuestros atletas, donde quiera que se les da la oportunidad, escogen. En cualquiera de las disciplinas, ya estamos. Major League Baseball, bueno, de la pelota no hay que hablar, porque nosotros somos definitivamente el segundo país de importancia de la Major League Baseball, siendo un país con menos población, por ejemplo, que México, que Venezuela, que otras sociedades donde también se juega el béisbol en América. Pero en la NBA ya somos importantes en el mundo del fútbol en Europa. Yo creo que eso nos debe llevar como Estado a intervenir. Y yo creo que el sector privado lo ha entendido muy bien. Yo creo que, por ejemplo, el señor Felipe Vicini, que es uno de los patronos del deporte dominicano de una manera más efectiva, lo ha entendido. Yo creo que el ministro de Deporte actual, el buen amigo Kelvin Cruz, también está haciendo un trabajo loable en eso. Y yo creo que sí, que, por ejemplo, con el béisbol, nosotros tenemos que adentrarnos en el béisbol, en las academias de béisbol, en el entrenamiento de nuestros peloteros, en la promoción de nuestra liga invernal también, que también ha sido un trampolín importante para grandes jugadores del béisbol de Estados Unidos y del béisbol japonés también, que es otra liga importantísima, donde han jugado gente como Jorge Bell, como Sammy Sosa, que definitivamente también en esa economía importante, la economía japonesa, que es la cuarta economía del mundo, también tenemos ahí un mercado cautivo. Y yo creo que hay que hacer políticas de Estado para que nuestros atletas, los del béisbol y de los demás, cuando vayan a firmar esos contratos, por ley, por asistencia que le podamos introducir, ellos puedan estar mejor representados, ellos puedan tener mejor formación, para que puedan hacer mejor uso de sus atributos profesionales. Y yo creo que ahí están los ejemplos. Por ejemplo, tú ves un David Ortiz, tú ves un Alex Rodríguez, tú ves gente como después de que pasan del béisbol, se convierten en íconos de la comunicación en los mercados donde están, sea Nueva York, sea Boston, sea la Florida. Y yo creo que eso también ata con tu pregunta de la cultura. La República Dominicana tiene una cultura riquísima, que no hemos, desde mi punto de vista, aprovechado de la manera que podemos. La cultura taína, la cultura neoclásica, la cultura colonial, perdón. Esa cultura nosotros tenemos que enseñarla para que sea un gran motor de nuestro turismo. Yo hablaba con el buen amigo David Collado, que ha hecho una gran gestión al frente del Ministerio de Turismo, que además de sol, playa, ríos, clima, la belleza humana y la calidez de nuestra gente, la República Dominicana tiene una gran oportunidad en el turismo histórico. Nosotros somos el primer país de América a la que llega la civilización occidental. Nosotros somos el primer país de este nuevo continente que introduce la cristiandad en este lado del mundo. Entonces yo creo que eso nosotros tenemos que patrocinarlo, promoverlo, hacer de nuestros lugares coloniales centros importantes de atracción. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando viajamos por el mundo? Bueno, que vamos a una reliquia histórica, que vamos... Entonces eso es parte, porque los seres humanos siempre tienen el deseo de conocer de dónde vienen, de conocer cómo lograron llegar donde están llegando. Y yo creo que eso nos ha faltado y tenemos que promoverlo, tenemos que darlo como un hecho y tenemos que hacer de todo eso una política de Estado permanente. Y voy ahora, eso es la historia, pero también la realidad musical de la República Dominicana. Nosotros somos el país del merengue, nosotros somos el país de la bachata, nosotros somos una de las potencias salseras del mundo. Entonces yo creo que hay que retomar lo que se hacía con los festivales que hacía, perdón por el anuncio, pero que hacía la Cervecería Presidente. Yo creo que nosotros tenemos que volver a convertir la República Dominicana en un centro de espectáculo, en un centro de música, en un centro de arte. Tenemos que seguir promocionando nuestros museos. Tenemos que preparar una vida cultural a través de la Feria del Libro, pero no solo de la Feria del Libro, sino también de una feria de experiencias culturales que la República Dominicana puede promover como nada, nuestras experiencias culinarias. La República Dominicana tiene una riqueza culinaria fundamental. Miren cómo México, como Perú, son países que hacen de sus experiencias culinarias grandes sociedades de consumo. Nosotros pudiéramos, por ejemplo, una tradición gastronómica. Pero por ejemplo, cuando yo he podido brindarle a extranjeros el mofongo, el sancocho, la gente se vuelve loca, porque son cosas que no se consumen. Entonces yo creo que aquí hay que pensar un buen mercadeo para el mofongo, un buen mercadeo para el sancocho, y así. Hasta el arroz y habichuela, que nosotros lo damos por sentado y creemos que no es nada del otro mundo. Pero yo recuerdo haber invitado a mi casa a un grupo de extranjeros que estuvieron aquí en un tema de aduanas,
Y yo recuerdo cuando nosotros le brindamos habichuela a esa gente, no lo entendían, no lo creían, porque ellos estaban acostumbrados a comerse la habichuela como sopa o el arroz como acompañe, pero el arroz blanco, el arroz con maíz, nunca di que habichuela y arroz. Entonces yo creo... el habichuela con dulce también. Exacto. Se sorprende. No, con la habichuela con dulce fueron locos, porque eso sí lo entienden menos. Entonces yo creo que la experiencia cultural dominicana tiene una gran base de actuación que nosotros tenemos que seguir componiendo. Bueno, señores, el tiempo no es suficiente, pero la verdad que estamos muy encantados. Pero también te vamos a invitar que cada cierto tiempo sigamos tocando otros temas, porque la visión del 2040 de la República Dominicana debe ser un compromiso de todos los dominicanos y que cada uno de nosotros podamos aportar un granito de arena para que tengamos esa visión de futuro. Señores, muchas gracias y muy buenas noches.